Muchachos, buenos días. Voy a explicarles unos ejercicios de dinámica, planteando las soluciones y haciendo los diagramas de cuerpo libre. En el primer ejercicio tenemos dos bloques, uno de masa M1, otro bloque aquí de masa M2. Los dos están unidos por una cuerda que pasa por una polea donde no hay fricción. Esta masa M2 es mucho mayor que esta masa M1 y por lo tanto va a arrastrar al bloque M1 desde la izquierda hacia la derecha. Como hay un contacto entre estas dos superficies, entre la superficie del bloque M1 y la superficie donde se está soportado, vamos a considerar que existe un coeficiente de fricción mu, una fricción con un coeficiente de fricción cinético mu, que no lo conocemos tampoco ese valor. Pero acá en la polea vamos a despreciar la fricción, o sea que aquí entre el bloque M1 y la superficie va a haber fricción y en la polea no va a haber fricción. Entonces lo primero que debemos de realizar es los diagramas de cuerpo libre, es decir, dibujar las fuerzas presentes en cada uno de los cuerpos. Eso es lo que se le llama diagrama de cuerpo libre. Este es el bloque de masa M1. En el bloque de masa M1 tenemos hacia abajo el peso, que es el producto de la masa por la gravedad, en este caso como es M1, entonces M1G, como estoy mostrando acá con el señalador, M1G, y perpendicular a la superficie, miren cómo está la superficie, perpendicular a ella tenemos la normal, este vector. Fíjense que estos dos vectores, el uno es acción-reacción y estos dos van a ser iguales, es decir, aquí hay un equilibrio en este eje y la normal va a ser igual al peso. Como el bloque se está moviendo de la izquierda hacia la derecha, entonces está siendo tensionado y arrastrado aquí por la cuerda. Entonces dibujamos la tensión T, miren, es esta que estoy señalando acá, y como el bloque está moviendo de izquierda a derecha, entonces entre las dos superficies hay una fuerza de fricción que la vamos a llamar F. Esta es la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción que va contraria al movimiento. Y este es el diagrama de cuerpo libre para las masas M1, entonces las están dibujadas aparte, normal, el peso, la tensión de la cuerda y la fuerza de rozamiento que está entre el bloque y la superficie. Para el bloque, para la masa M2, que es este de acá, recuerden que estamos asumiendo que esta M2 es mucho mayor que esta M1, el tamaño aquí pues no interesa, es el valor que él tenga, este M2 debe ser más grande que M1 para que lo arrastre. Entonces tenemos, como él viene hacia abajo, porque esta es la predicción del movimiento, o sea que se va a mover en esta dirección, entonces como él viene hacia abajo, entonces colocamos. En la masa M2 miramos qué fuerzas actúan sobre él, entonces las fuerzas que están actuando es el peso, que es el producto de la masa por la gravedad, en este caso sería M2G, y la tensión en la cuerda, que es esta que tenemos acá. Entonces sobre la masa M2 está actuando el peso hacia abajo y la tensión hacia arriba. Este es el diagrama de cuerpo libre, pero resulta que nosotros necesitamos ese diagrama de cuerpo libre para la masa M1 y para la masa M2 para nosotros poder escribir las ecuaciones de movimiento y hallar la pregunta que se hace en este tipo de problemas, que es hallar la aceleración de los dos bloques y la tensión en la cuerda. Y entonces asumimos que nos van a dar numéricamente, cuando ya encontremos expresiones que nos permitan calcular la aceleración y la tensión, entonces nos irían a dar valores de las masas, cuánto vale la masa M2, cuánto vale la masa M1 y cuánto valdría el coeficiente de fricción. Pero como esto es un ejercicio literal, entonces nosotros debemos de resolver el problema dejándolas planteadas en funciones de esas variables. Aquí la gravedad sabemos que vale en la superficie terrestre 9.8 metros segundo cuadrado, pero como lo estamos haciendo literal, lo dejamos escrito así, miren, G. O sea que el peso es M2G, el peso es M1G. Pero antes de seguir a la siguiente presentación, vamos a analizar lo siguiente. Vamos a arrancar con M2. ¿Qué fuerzas van en igual dirección del movimiento? Fíjense que M2 baja, como M2 baja, entonces si yo voy a mirar qué fuerzas van en igual dirección del movimiento, la fuerza que va en igual dirección del movimiento en este caso es M2G. ¿Y qué fuerzas van en sentido contrario? Iría la tensión. Ahora, si yo me paro en el bloque M1, ¿qué fuerzas van en igual sentido del movimiento? Como el bloque está moviendo así como lo estoy señalando,
Entonces, la que va en igual dirección del movimiento de la tensión. ¿Y quién va en sentido contrario al movimiento? La fuerza de fricción. Estas van perpendicular al desplazamiento. El desplazamiento es de izquierda a derecha. Aquí ahí es un equilibrio. La normal es igual a este peso que es M1G. ¿Y por qué necesitamos saber qué fuerzas van en igual dirección del movimiento y cuáles no? Porque ahorita cuando vayamos a escribir las ecuaciones vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que las fuerzas que van en igual dirección del movimiento son positivas y las fuerzas que van en sentido contrario al movimiento son negativas. En este caso, si fuera M1, la fuerza que va en igual dirección del movimiento es T y la fuerza que va contrario al movimiento es F. Y si fuera para M2, la fuerza que va en igual dirección del movimiento es M2G y la fuerza que va en contrario al movimiento es T. Y esa sumatoria de fuerzas se iguala a la masa del cuerpo por la aceleración. Estos dos bloques se van a mover con la misma aceleración porque están atados a la misma cuerda y esta polea es una polea fija, no es una polea móvil, no es, lo único que me está haciendo es cambiar la dirección, pero no me va a cambiar la aceleración. Entonces los dos objetos M1 y M2 van a tener la misma aceleración. Entonces en este primer problema veamos cómo quedarían las ecuaciones. Entonces las ecuaciones quedarían así. Coeficiente de fricción mu, no sabemos cuánto es, y aquí tenemos para M2, para la masa M2, devolvámonos a la anterior. La masa M2 es esta, pero aquí está el diagrama de cuerpo libre para la masa M2. Entonces como M2 baja, la que va en igual dirección del movimiento es esta, el peso, M2G. Entonces, y la que va en sentido contrario al movimiento sería T. Entonces la ecuación de movimiento para M2 sería la positiva, la que va en igual dirección del movimiento, M2G menos T, y eso es igual a esta masa que sería M2 por la aceleración. Veamos la presentación. M2G, el peso, menos la tensión, igual a la masa 2 por la aceleración. Aquí no se conoce ni la tensión ni la aceleración. Ustedes dirán, pero tampoco la M2. No, se supone que vamos a dejar todas estas dos variables en función de las masas y de la gravedad y del coeficiente. Eso es lo que estamos buscando. Vamos a hallar la aceleración y la tensión. Esta es la ecuación del movimiento para la masa M2. Por eso necesitamos identificar cuáles van en igual dirección del movimiento, qué fuerzas van en igual dirección del movimiento, porque esas van a ser positivas. Miren, la igual dirección del movimiento es el peso. ¿Y quién va en sentido contrario? La tensión. Entonces por eso colocamos menos T. Y esto debe ser igual a la masa del cuerpo, que es M2, por la aceleración. ¿Cuál es la ecuación de movimiento para M1? Para el bloque que está sobre la superficie horizontal, este bloque. Tenemos que la normal es igual a M1G y después miramos que en este eje, si hay un movimiento, entonces vamos a colocar que la que va en igual dirección del movimiento es T, la que va en sentido contrario es F, y eso es igual a esta masa que sería M1 por A. Entonces veamos, para M1, sumatoria de las fuerzas en Y0, la normal se equilibra con el peso. Claro, verticalmente no hay ningún movimiento. Entonces la normal se debe equilibrar con el peso, o el peso es igual a la normal. En el eje X, que es el movimiento, que es de izquierda a derecha, entonces tenemos la tensión positiva menos la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Por eso hay que colocar aquí un signo menos porque ya va contra el movimiento. Y estas son las únicas fuerzas que están actuando en esa dirección, porque estas están actuando es en el eje Y, estamos mirando en X. Entonces tensión menos fuerza de rozamiento va a ser igual a la masa 1, que es la del bloque, por la aceleración. Estas dos aceleraciones son iguales y estas dos tensiones son iguales. Pero antes de mirar la solución del sistema, veamos cómo la fuerza de fricción es el coeficiente por la normal. ¿Y la normal quién es? M1G. Entonces reemplazamos en la fuerza de rozamiento coeficiente por la normal. Coeficiente por la normal, que es M1G. Miren, sale de acá, de esta parte. Entonces reemplazamos en la normal aquí. Entonces queda que la fuerza de rozamiento es mu M1G. Muy bien, ya conozco la fuerza de rozamiento, entonces este mu M1G lo reemplazo acá y entonces queda T menos mu M1G igual a M1A. Esta ecuación reemplazando la fuerza de rozamiento, que es mu M1G. Y entonces esta ecuación la vamos a llamar ecuación 2. ¿Cuántas ecuaciones hay? Hay dos. Esta que es la ecuación para la masa 2 y esta ecuación que es para la masa 1. Entonces, ¿cuántas incógnitas hay? Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas.
¿Cuáles son esas dos incógnitas? La tensión que está sobre la cuerda, que es la misma cuerda, entonces es la misma tensión, y la aceleración para los dos bloques es la misma en este problema. Entonces, vamos a solucionar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Esos sistemas, recuerden que se solucionan por sustitución, igualación, reducción, Kramer, Gauss, Gauss-Jordan. Bueno, existen todos esos métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Aquí simplemente lo voy a hacer por sustitución. Voy a despejar de esta ecuación la tensión y la reemplazo después en la ecuación número 2. Entonces despejo T. Como aquí está negativo, pasa al otro lado positivo. Y M2A, que queda positivo, pasa a este lado negativo. Entonces despejamos T de la ecuación 1 y quedaría que la tensión es el peso M2G menos M2A. Menos T pasa a este lado, pasa más T, y M2A pasa aquí como menos. Entonces nos queda que la tensión es M2G menos M2A. Y esta la reemplazamos ahora aquí en la ecuación número 2. Entonces se sustituye, se reemplaza en la ecuación número 2 y nos quedaría T. ¿Pero quién es T? Miren, T es M2G menos M2A, que recuerden que es de esta de acá, la estoy mostrando. Entonces tenemos M2G menos M2A, voy aquí, menos coeficiente M1G, coeficiente M1G, igual a M1A, igual a M1A. Y si ya miramos esta ecuación, la única incógnita que nos queda ahí es aceleración, que está acá y está en este otro término. Entonces, como aquí menos M2A está restando, pasa a sumar, entonces lo paso a sumar, vuelvo a escribir los términos que quedan acá al lado izquierdo, M2G menos mu M1G, y estos dos términos de acá tienen como factor común la aceleración. Entonces factorizamos la aceleración, factor común monomio, entonces factorizamos la aceleración, entonces queda M1 más M2 factorizándolo del lado derecho, y en el lado izquierdo tienen como factor común la gravedad, entonces factorizamos la gravedad, entonces queda G factor de M2, mírenlo, menos mu M1. Y ahora quiero despejar la aceleración, entonces M1 más M2 se está multiplicando, pasa a dividir y nos queda que la aceleración para esos dos bloques es M2 menos el coeficiente M1, todo esto multiplicado por la gravedad, dividido M1 más M2. Muy bien, esta sería la respuesta de la aceleración. Yo voy a chequear si esto está bien en las unidades, o sea, si es consistente en unidades. M2 sería kilogramos, mu no tiene unidades, es un número entre 0 y 1, aquí sería un valor para que nos lo tendrían que dar en el problema para las dos superficies, 0.3, 0.4, 0.5, positivo. Y M1 es kilogramos, entonces kilogramos menos kilogramos pues va a dar kilogramos por el valor de la gravedad, que es 9.8 metros segundo cuadrado. Estoy analizando las unidades. Entonces queda kilogramo por metro sobre segundo cuadrado sobre M1 más M2, kilogramos da kilogramos, entonces quedaría kilogramo arriba, que se cancela con los kilogramos de abajo, entonces aquí queda en unidades metros sobre segundo cuadrado, que corresponde a unidad de la aceleración. Yo antes de solucionar el problema, yo dije que M2 debería ser un valor mayor a M1, analicémoslo acá. M2 tiene que ser mayor que M1 para que lo pueda arrastrar, fíjense, miren, tiene que ser mayor. Si M2 fuera menor que M1, entonces este término da negativo y aquí entonces significaría que el cuerpo no se iría a mover. M2 tiene que ser mayor que M1, aquí ya las ecuaciones nos están dando para que hagamos ese análisis. Y ya con la aceleración debo de hallar la tensión. Yo la tensión la puedo hallar o de la primera ecuación o de la segunda, pero como ya la tenemos despejado de la primera ecuación, que es M2G menos M2A, entonces reemplacemos la aceleración que está en función de las masas, el coeficiente y la gravedad, reemplacemos todo ese término aquí. Entonces en la ecuación T igual a M2G menos M2A, reemplacemos la aceleración, y la aceleración es M2, entonces nos quedaría M2G, miren en ese término, menos M2, que es este, por la aceleración. Y la aceleración es todo este término de acá. Sería M2 menos mu M1 por G sobre M1 más M2. Esta es la tensión de las cuerdas. También se hubiera podido hacer de acá, de esta ecuación 2, despejar, pasar ese término para otro lado y reemplazar la aceleración. Nos van a quedar distintas porque aquí quedaría M1 multiplicando la aceleración, pero es que está restando el término mu M1G. Esas dos respuestas son equivalentes.
Si lo hiciéramos numéricamente, los dos valores dan iguales. Aquí no tengo, es un problema literal, es un problema de tipo parcial, entonces nosotros aquí nos toca es hacer análisis de unidades y dejar todo en función de las variables que nos piden. Muy bien, voy a analizar las unidades. Kilogramos, y esto tiene metros sobre segundo cuadrado. Kilogramos metros segundo cuadrado son newtons. O sea que este término me está dando newtons. Bueno, este término ya lo había analizado yo. Este término les dije que daba en metros sobre segundo cuadrado. Por kilogramo, entonces kilogramo, metro segundo cuadrado da newton. Newton menos newton da newtons y la tensión se mide en newtons. Entonces este es consistente en las unidades. Y fíjense que te quedó todo en función de M1 y M2, el coeficiente y la gravedad. Estas dos serían las respuestas para ese ejercicio. Antes de continuar con el segundo, quiero que analicemos otra cosa. Supongamos que en el ejercicio no hubiera fuerza de fricción, me voy a devolver en la presentación. Supongamos que dice que M2 arrastra M1, la cuerda pasa por la polea, no hay fricción en la polea y que tampoco hubiese fricción acá entre esas dos superficies. En ese problema donde no hay fricción entre esas superficies, pues no se coloca este término, no se colocaría la fuerza de rozamiento. Luego las otras fuerzas quedan igual, pero entonces el coeficiente vale 0. Entonces, ¿qué pasaría si el coeficiente vale 0? Pues simplemente aquí hagamos 0 ese término. Si hacemos 0 ese término, entonces la aceleración quedaría m2g sobre m1 más m2. Y aquí en la tensión desaparece ese término, mu m1, porque ese término valdría 0. Entonces quedaría m2 por m2g sobre m1 más m2. Incluso ahí se podría factorizar un m2. Es decir, hacer el coeficiente 0 en ambos términos y ya haríamos la aceleración cuando no hay fricción y la tensión cuando no hay fricción. Este es un primer problema donde hemos hecho primero el diagrama de cuerpo libre y hemos hallado la aceleración y la tensión. Pero aquí había una sola cuerda, me voy a devolver un momentico en la presentación. Aquí hay una sola cuerda, como hay una sola cuerda, hay una sola tensión. Entonces, tenemos la tensión en la respuesta acá. Ahora quiero voy a explicar un ejercicio donde tengamos dos cuerdas para que nos demos cuenta qué sucede. Y ese ejercicio es este. Entonces dejemos el mismo bloque M1, M2, pero ahora acá pegado a M2 que haya otra cuerda y hay un objeto de masa M3. Entonces hay tres masas, M1, M2, M3 y ya hay dos cuerdas y hagamos el problema teniendo en cuenta la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento. Entonces aquí vamos a colocar un coeficiente de fricción mu. Es el coeficiente de fricción entre estas dos superficies. Muy bien. Este es el bloque M1, ya habíamos analizado, este es el diagrama de cuerpo libre, ya habíamos dicho entonces la normal perpendicular a la superficie, el peso hacia abajo, estas dos van a ser iguales, la normal va a ser igual al peso, miren acá son acción-reacción, entonces tienen igual magnitud pero sentido contrarios. El bloque M1 se mueve izquierda-derecha, entonces aquí hay una cuerda, entonces aquí hay una tensión, lo que pasa es que ahora vamos a llamar esa tensión T1, porque como hay dos cuerdas, miren, una primera cuerda y otra cuerda, entonces necesitamos ya decir que la tensión que hay en esta cuerda, vamos a llamarla T1, es esta, miren, estoy en el diagrama de cuerpo libre de esta M1, entonces T1, y como él se está moviendo izquierda, derecha y fricción, aquí está el coeficiente de fricción, la fuerza de rozamiento, la fuerza de roce, donde se involucra el coeficiente de fricción. Entonces, contraria al movimiento, mire, el movimiento del bloque M1 es de izquierda a derecha, contraria al movimiento está la fuerza de rozamiento. Diagrama de cuerpo libre para M1. El bloque M2, este es M2, este de acá es M2. Entonces en M2 tenemos hacia arriba la tensión 1, o sea en este sector, miren en este sector, aquí está T1, y hacia abajo tengo, primero que todo, el peso, M2G, miren, el vector de color rojo, M2G, peso. Pero como acá hay otra cuerda, entonces en esa otra cuerda debemos dibujar la tensión y esa tensión es esta que está de color gris, que estamos llamando tensión 2. O sea que hacia abajo está el peso y la tensión 2 de la otra cuerda. Y este es el diagrama de cuerpo libre para la masa M2. Y para la masa M3, que es esta, está actuando el peso que viene hacia abajo, es este término, miren, M3G, y en la cuerda que está pegada a M3, miren, va en sentido contrario a esta, estaría la tensión T2. Claro, miren, en este sector hemos llamado que la tensión en esa cuerda es T2. Esta T2 de color gris y esta T2 que está ahora de color rojo, esas dos tensiones son iguales.
Este es el diagrama de cuerpo libre para la masa M3 y este es el diagrama de cuerpo libre para la masa M2 y este es el diagrama de cuerpo libre para la masa M1. Entonces, ¿qué fuerzas van en igual dirección del movimiento? Las fuerzas que van en igual dirección del movimiento, el movimiento va a hacer que el bloque M1 se mueva izquierda a derecha, M2 y M3 van a bajar. Entonces, ¿qué fuerzas van en igual dirección del movimiento? Miren, como esta es M3 y baja, la fuerza que va en igual dirección del movimiento es M3G y contra el movimiento está T2. Para M2 baja, ¿qué fuerzas están en igual dirección del movimiento? M2G y tensión 2. ¿Qué fuerza va en sentido contrario al movimiento? La tensión 1. Y para la masa M1, ¿qué fuerza va en igual dirección del movimiento? T1. ¿Y qué va en contrario al movimiento? La fuerza de fricción. Estas dos no son perpendiculares al movimiento. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque recuerden que ahora vamos a escribir las ecuaciones. Entonces, pasemos a analizar las ecuaciones de movimiento para cada bloque, para cada cuerpo. Para la masa M3, me devuelvo para que veamos aquí cuál es M3. M3 es esta. ¿Cuál va en igual dirección del movimiento? M3G. ¿Cuál va en sentido contrario? T2. Y de eso debe ser igual a esta masa, a M3 por la aceleración, los tres bloques con la misma aceleración. Entonces veamos, M3G, el peso, menos tensión 2, la cuerda que va, la tensión de la cuerda que va hacia arriba, la que está pegada a M2, igual a la masa por la aceleración. Uno dice sumatoria de las fuerzas igual a la fuerza neta, y la fuerza neta es masa por aceleración. Para la masa M2, ¿cuál es M2? M2 es esta. Aquí hay dos fuerzas en igual dirección del movimiento. M2G, tensión 2. ¿Cuál va a sentido contrario? La tensión 1, y eso se va a hacer igual a esta masa por la aceleración. Veamos. Tensión 2, miren, es esta, tensión 2, más M2G, devolvámonos, más M2G, que es esta, menos T1, devolvámonos a la presentación anterior, menos T1, sigamos, igual a la masa por la aceleración, la masa 2 por A. Esta es la ecuación de movimiento para la masa 2. Para la masa 3, la normal es igual al peso, recuerden que esa es la que está horizontal, la M1G, esa es la sumatoria de la fuerza en Y igual a 0. Y ahora vamos a mirar cuáles fuerzas van en igual dirección del movimiento y cuáles no. Devolvámonos. T1 menos la fuerza de fricción igual a M1A. Esa sería la ecuación de movimiento. T1 menos la fuerza de rozamiento igual a M1A. Muy bien. Tres ecuaciones. Una, dos, tres ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas? Tres. T1, esta es una incógnita. Tensión 2, esta es otra incógnita. Y aceleración que aparece en las tres ecuaciones. Entonces vamos a resolver el sistema. De la ecuación 1, vamos a hacerlo por sustitución, de la ecuación 1 voy a despejar T2. Entonces T2 pasa para sumar y M3 pasa a restar. Entonces queda M3G menos M3A. Esta ecuación la vamos a llamar ecuación A. He despejado T2 de la ecuación número 1. Y ahora voy a despejar T1 de la ecuación 3. Entonces menos la fuerza de rozamiento pasa como más la fuerza de rozamiento. Y se le suma M1A. Está restando, pasa a sumar. Este de aquí es despejado T1. Entonces T1 es igual a la masa 1 por la aceleración más la fuerza de rozamiento. Esta ecuación la vamos a llamar B. Y esta ecuación A, que es T2, y esta ecuación B, que es T1, lo vamos a reemplazar aquí en T1 y aquí en T2. Es decir, las ecuaciones A y B van a ser sustituidas en la ecuación 2 para la solución matemática del problema. Aquí está escrito A y B en la ecuación número 2. Entonces, ¿quién es la tensión 2? Mire que aquí arranca T2. ¿Quién es T2? M3G menos M3A. Aquí dice más M2G, entonces más M2G, menos T1, menos, pero como T1 son dos términos, abrimos paréntesis y escribimos a lo que equivale T1, que sería masa 1 aceleración más la fuerza de roce, M1 aceleración más la fuerza de rozamiento, fuerza de fricción, un paréntesis porque ahorita hay que destruirlo, igual a la masa 2 por la aceleración. Esta es la ecuación 2, donde ya hemos sustituido la ecuación A y la ecuación B, o sea la tensión 2 y la tensión 1. Muy bien,
Vamos a destruir el paréntesis y todo lo que tenga aceleración lo voy a pasar al lado derecho. Entonces quedaría M3G, M2G, menos por más daría menos la fuerza de rozamiento. Este menos M3A lo paso para el otro lado, entonces queda M3A. Y el término de M2A lo dejo aquí. Cuando yo destruya paréntesis menos M1A, quedaría negativo. Al pasar al otro lado queda positivo. Entonces queda M1A, ese sale de aquí. M2A era el término que estaba acá. Y M3A fue este que lo pasé para el otro lado, para que vayan viendo como el paso a paso ahí de la solución del ejercicio. Pero ¿quién es la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento es el coeficiente por la normal. ¿Y quién es la normal? M1G. Entonces la fuerza de rozamiento es el coeficiente M1G. Muy bien, entonces esto ahora lo voy a reemplazar aquí. Y entre estos dos términos, como tienen de factor común G, lo voy a factorizar. Entonces queda M3 más M2 y estos dos coloco G como factor común. Menos la fuerza de rozamiento, pero la fuerza de rozamiento es mu M1G, entonces lo reemplazo acá, mu M1G menos mu M1G igual, y M1A más M2A más M3A tienen como factor común A, entonces paréntesis y factorizamos la aceleración. Y como yo quiero hallar la aceleración, entonces M1 más M2 más M3 que queda multiplicando pasa a dividir y queda dividiendo a todos estos tres términos que tienen como factor común G. Miren, M3 más M2 menos mu M1 y factorizamos G. Y M1 más M2 más M3 pasa a dividir. Y esta es la aceleración para los tres bloques. Fíjese en que voy a hacer el análisis de unidades, kilogramo, 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 y abajo queda kilogramo, entonces que aceleran los kilogramos, queda la unidad de la aceleración en las unidades que tenga la gravedad, metros sobre segundo cuadrado. Muy bien, ahora nos faltarían hallar las dos tensiones, pero yo aquí tengo ya T1. T1 es M1A más la fuerza de rozamiento, entonces T1 es igual a M1A más la fuerza de rozamiento. ¿Quién es la fuerza de rozamiento? Mu M1G. Entonces voy a reemplazar acá mu M1G. ¿Y quién es A? A es toda esta expresión. Entonces la reemplazo acá. Entonces va a quedar M1, miren, M1 por la aceleración, todo este término. Aquí está escrito, mírenlo, mírenlo. Aquí queda escrito la aceleración más la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento es mu M1G. Esta es la ecuación de la tensión 1. Todo quedó en función de las masas. Miren, las masas, el coeficiente, miren, ahí aparece el coeficiente por la gravedad, por la gravedad. Cuidado que estos dos términos no se pueden cancelar porque se está dividido por 1 y en cambio se está dividido por M1 más M2 más M3, por eso no se cancela. Dejamos la expresión así para la tensión. Y la tensión 2, que sería con esta ecuación que yo llamé A, es M3G, M3E menos M3A, pero A es todo este término, entonces reemplacemos la aceleración de aquí por toda esta expresión, entonces nos quedaría M3 que multiplica todo el término de la aceleración, que fue el que hallamos de aceleración. Análisis de unidades, kilogramos, metro segundo cuadrado, newton. Esto da kilogramo, está multiplicando kilogramos, lo de abajo da kilogramo, entonces estos kilogramos de acá se cancelan con este kilogramo de M3 y esto aquí queda kilogramos por metro segundo cuadrado a newton. Entonces queda newton menos newton, las unidades de la tensión son newtons. Muy bien, lo mismo que pasa con la ecuación de la expresión para T1. Este problema tenía dos tensiones, miren, una cuerda, dos cuerdas, hay dos tensiones, T1, T2, hemos hallado dos tensiones, pero una sola aceleración, los tres se mueven con el mismo aceleración, se mueven con la misma aceleración. Si no hay rozamiento, pues ¿qué pasaría? Si no hay fricción, este término no se dibuja, porque el coeficiente vale 0. Entonces, aquí no aparecería este término, se haría lo mismo. ¿Y qué pasaría? No va a aparecer este término, mu M1, mu M1G, ese término no aparecería, no hay rozamiento. Entonces, lo que podemos hacer aquí es lo siguiente, es decir, pues si el coeficiente vale 0, ese término se anula, este término se anula y este término se anula, pero queda pues la tensión en función de las masas y la gravedad. Este término es el que desaparece, mire, este desaparecería, este se anula también y este también se anula, se hace 0. Pero sí hay expresión para las tensiones. Y ahí se estaría solucionando el mismo problema con dos cuerdas, tres masas, pero con sin coeficiente de fricción.
o sea, no habría rozamiento. En estos dos problemas, los bloques han estado horizontales. Pensemos en solucionar un ejercicio donde haya un plano inclinado para que nos demos cuenta qué cosas cambian. Es un bloque de M1 que está sobre un plano inclinado que tiene inclinación en un ángulo θ y hay un coeficiente de fricción mu entre M1 y la superficie. Aquí hay una cuerda, pasa por una polea y aquí está atada una masa de M2. Y aquí hay que tener cuidado porque entonces pues no vamos a tener en cuenta la fricción de la cuerda con la polea. Entonces aquí no hay fricción, entonces aquí ¿cuántas tensiones me irían a ver? Una acá y otra acá. El peso siempre viene hacia abajo, ahorita vamos a ver el diagrama de cuerpo libre, aquí no lo estoy mostrando. Y entonces aquí sí hay que tener cuidado porque a nosotros sí nos deben de decir para dónde es el movimiento acá, o al menos decirnos una relación entre las masas para suponer el movimiento, porque es que este bloque puede o bajar o subir. Y entonces lo mismo le va a pasar a este también puede subir cuando este baje, o que este baje y entonces arrastra a este subiendo. Pero entonces, en este ejercicio vamos a suponer que esta M2, es mayor que M1, entonces que el sistema se va a mover este subiendo y este bajando. Si esta fuera mucho más grande que esta, entonces va a bajar y este va a subir. Pero en el diagrama de cuerpo libre va a ser el mismo, lo que pasa es que cambian las ecuaciones. Recuerden que necesitamos mirar qué fuerzas van en igual dirección del movimiento. Muy bien, aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre para ese sistema. La polea, pues en la polea estamos despreciando la fricción, ahí no se dibuja ninguna fuerza. Para M2 tenemos el peso, que es este vector que estoy señalando, M2G, y en sentido contrario está la tensión, que es el vector de color azul. Y como asumimos que este valor es mayor que este, entonces esta va a bajar, por eso aquí tengo el vector de aceleración diciendo que baja. ¿Qué fuerza va en igual dirección del movimiento? M2G. ¿Cuál va en sentido contrario al movimiento? T. Escribamos la ecuación, ahorita lo voy a hacer, pero digámoslo cómo quedaría. M2G, porque va en igual dirección del movimiento, menos T igual a M2A, la fuerza neta, que sería esta masa por la aceleración. Pasemos ahora sí a lo nuevo en el problema, que es la masa M1. La masa M1 está sobre un plano inclinado donde hay un ángulo θ con la horizontal. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Primero, hacia abajo el peso, esta que les estoy señalando, miren, M1G, el peso, M1G, no lo vayan a dibujar para acá. Como uno ve el plano inclinado así, es un error muy común de los estudiantes dibujarlo de esta manera. No, el peso siempre viene hacia abajo, miren, M1G, lo mismo que hicimos acá, M2G, siempre hacia abajo. Esta es la superficie. Cuando en el video anterior les expliqué clases de fuerza, les dije, fuerza perpendicular, la normal es una fuerza perpendicular a la superficie. Miren, entonces la dibujamos, perpendicular. Esta es la superficie, la fuerza perpendicular a la superficie es la normal. Fíjense en algo en dirección. En los otros ejercicios, la normal era igual al peso porque el bloque estaba horizontal. En cambio, miren ahora cómo está la dirección de la normal. Esta es la normal y este es el peso. Fíjense, jóvenes, fíjense que aquí esto no tiene igual dirección. Entonces la normal no es igual a M1G. No es igual. ¿Listo? Para que tengamos presente esto que cambia en este problema de plano inclinado. Y como aquí hay la cuerda, entonces tenemos la tensión. Miren, quedó con el mismo colorcito para que sepan que es la misma tensión. Y él va subiendo y como estamos considerando fuerza de rozamiento, aquí está dibujada en color rojo la fuerza de roce o fuerza de fricción y la aceleración va hacia allá. O sea que qué fuerzas van en igual dirección del movimiento hasta el momento. T. Hasta el momento. ¿Qué fuerza va contra el movimiento? FR. Hasta el momento. ¿Por qué hasta el momento? Porque miren que si yo trazo un plano trazando este eje y este otro eje, de esta manera, así como viene la normal, entonces el peso no está quedando sobre ese plano. Entonces tengo que descomponer este peso en sus dos componentes rectangulares, porque un eje estaría así, de esta manera, y el otro eje estaría así. Entonces voy a descomponer el peso en sus dos componentes rectangulares. Entonces este es M1G. Lo primero es que si yo trazo este triángulo rectángulo, aquí está el ángulo de 90, si yo trazo este triángulo rectángulo, estas serían las dos componentes rectangulares del peso. También lo hubiera podido trazar por acá, miren, acá y acá bajarlo. Lo trazamos por acá, casi siempre lo trazamos, se traza por este lado. Listo, entonces estas dos son las componentes rectangulares del peso. Listo. Aquí hay un ángulo θ.
Hay un teorema en geometría que dice que ángulos agudos con lados perpendiculares son iguales. Ese es un teorema que se puede demostrar. Bueno, listo. ¿Qué es lo que yo quiero decir con eso? Este lado es perpendicular a este vector y este es perpendicular a este. Por lo tanto, este con este son agudos y este ángulo es igual a este ángulo. Miren, este lado perpendicular a este y este lado perpendicular a ese. Conclusión, este ángulo y este son iguales. Este es el ángulo teta, está acá. Hay que tener cuidado con trazarlo bien ahí, porque ahora aquí en el cateto opuesto, mire, el cateto opuesto es esta, y aquí en el cateto adyacente, esta, porque aquí en la hipotenusa, M1G. Esta es la hipotenusa, mire, M1G. Y este es el cateto opuesto, y este de acá el cateto adyacente. ¿Y por qué? Porque entonces el cateto adyacente sería la hipotenusa por coseno del ángulo. Entonces el cateto adyacente es M1G coseno teta y el opuesto es la hipotenusa M1G seno de teta. ¿De dónde sale esto? De la definición de la función trigonométrica seno y coseno. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces si despejo el cateto opuesto, pues por eso queda hipotenusa por seno de teta. Es este de acá, este vector de acá. Y este de acá que queda adyacente al ángulo teta es con coseno, M1G. O sea que las dos componentes rectangulares del peso son M1G coseno teta, M1G seno de teta. Muy bien. Entonces ahora, si nos fijamos, fíjese que ya la normal, si es igual en valor numérico, porque en dirección son contrarios, a M1G coseno de teta. Este normal es igual a este de acá. No vamos a decir que la normal es igual al peso porque ya está sobre un plano inclinado, entonces cambian las direcciones, entonces me queda que la normal sí es igual a M1G coseno teta. Miren que si yo me devuelvo a los dos problemas anteriores y analizara esta, el ángulo sería 0 y coseno de 0 es 1, por eso queda que la normal es igual al peso. Bueno, eso es un análisis pues ahí de la función trigonométrica coseno para el ángulo. En este caso la normal es igual a M1G coseno teta. Y yo ahorita les dije que, bueno, ¿cuáles van en igual dirección del movimiento y cuáles hasta el momento? Les dije como 2 veces eso. Porque es que ahora yo ya tengo una componente que viene así, viene paralela también acá. Esta M1G, esta está contraria al movimiento. Entonces, cuando yo vaya a escribir las ecuaciones de movimiento, debo tener presente la tensión va en igual dirección del movimiento y en sentido contrario va la fuerza de rozamiento y M1G seno de teta. La normal es igual a M1G coseno de teta. Ya hemos descompuesto el peso acá en sus dos componentes rectangulares. Y entonces vamos a escribir las ecuaciones de movimiento. Veamos primero la de M2. Para M2, M2G, vamos a volver en la presentación, M2G menos T, M2G menos T igual a M2A, igual a la masa 2 por la aceleración. M2G menos T igual a M2A. Y para M1, entonces vamos a analizar qué pasa en Y. Vamos a volver un momentico aquí. Y es este. La normal es igual a M1G coseno teta. En Y, la normal, es igual a M1G coseno teta. Uno dice Y, pero creo que ese Y queda así en esta dirección, ¿no? Bueno, y entonces veamos ahora la ecuación de movimiento para este paralela al plano. T menos FR menos M1G seno teta igual a M1A. T menos fuerza de rozamiento menos M1G seno teta igual a M1A. Pero ¿quién es la fuerza de rozamiento? Mu por la normal. ¿Y quién es la normal? La normal es M1G coseno teta. Entonces es fuerza de rozamiento, es mu por la normal es M1G coseno teta, entonces queda que la fuerza de rozamiento es mu M1G coseno teta, todo esto lo reemplazo aquí, entonces quedaría T menos la fuerza de rozamiento que es mu M1G coseno teta, menos mu M1G coseno teta, menos M1G seno teta, menos M1G seno teta igual a M1A. Esta es la ecuación que estoy llamando aquí asterisco, pero esta es la ecuación 2, la ecuación. ¿Cuáles son las ecuaciones que rigen el comportamiento del sistema? Esta y esta. Estas son las ecuaciones que rigen el comportamiento del sistema. A veces en los parciales preguntan así, escriba las ecuaciones dinámicas que rigen el comportamiento del sistema. Escribir esto, esto y esta. Ya esto es un procedimiento para nosotros hallar la aceleración y la tensión, porque ¿cuántas variables hay? Mire, T y A, estas son las dos variables, en función del ángulo, en función de la gravedad, en función de las masas. Y la fuerza de rozamiento, obviamente me toca reemplazarla en función de las masas, no simplemente colocar FR, no, lo dejo en función de las masas. Entonces, a esta ecuación, que es la donde reemplacé la fuerza de rozamiento acá, la vamos a llamar ecuación asterisco. Y entonces aquí me quedan las dos ecuaciones, esta donde la incógnita es T y A y esta donde la incógnita es T y A.
despejamos T de la primera, esta es una forma ahí de hacer la solución del sistema, entonces lo mismo, este viene para acá a restar, a sumar, perdón, porque está negativo, y M2 pasa a restar, entonces queda T igual a M2G menos M2A, eso sale de acá de la primera. Y esta tensión la voy a reemplazar acá en la ecuación asterisco, esta es la ecuación que yo llamé aquí asterisco, la reemplazo acá. Entonces T, M2G menos M2A, miren, este de acá, menos mu M1G coseno teta, menos mu M1G coseno teta, menos M1G seno teta, igual a M1A. Listo. Y entonces ahora todo lo que tenga A lo paso al lado derecho, entonces menos M2A pasa al lado derecho, mire qué pasa, como está restando pasa a sumar, por eso aquí queda positivo, lo otro lo dejo igual, M2G menos mu M1G coseno teta menos M1G seno teta, y aquí estos dos tienen factor común la aceleración, entonces queda M1 más M2 por la aceleración, lo saco como factor común, y estos tres términos tienen como factor común G, entonces los saco como factor común, queda M2 menos mu M1 coseno teta porque ya lo saqué, menos M1 seno teta porque ya saqué G como factor común, y quiero hallar la aceleración, M1 más M2 se está multiplicando, pasa a dividir, y esta es la expresión para la aceleración. Coseno y seno no tienen unidades, mu tampoco, todo aquí son kilogramos, dividido kilogramos se cancelan, las unidades las da la gravedad, metros sobre segundo cuadrado. Miren que G vale 9.8 metros segundo cuadrado, como es un problema literal, se deja en función de G. Y nos falta hallar la tensión, o puede ser de esta o puede ser de esta, entonces ya aquí como está despejada, entonces M2G menos M2A, M2G menos M2 por A, ya escribimos todo este término que nos dio en función de las masas, del ángulo y del coeficiente. Y lo que hemos estado haciendo en los otros tres problemas, ¿qué pasa si ya no hay fricción? Si no hay fricción, hacemos mu cero, entonces este término se cancela, este término se cancela, y quedaría la aceleración y la tensión, donde no aparece un coeficiente de fricción porque serían superficies lisas. Jóvenes, tres ejercicios en los cuales hemos hallado las tensiones, las aceleraciones y ellos han quedado en función de las variables que nos dan. Las masas, los coeficientes y en este caso el ángulo y la gravedad. Jóvenes, tres ejercicios que espero que los hayan entendido. A la larga, pues la función de un profesor es esa, explicar para que se entienda. Hay muchas maneras de desarrollar este tipo de trabajos virtuales. Yo sigo insistiendo, haciendo la explicación. Ustedes en cualquier momento pueden ver el video, lo pueden volver a repetir, y ya el encuentro puede ser, si alguno de esos tres ejercicios algo no lo entendieron, como hice la vez pasada, a través del chat me pueden escribir y yo con mucho gusto les respondo las inquietudes. Aquí está el video, lo pueden detener, pueden copiarlo, lo pueden ustedes ir desarrollando. Estos son ejercicios literales y yo voy a montar en el blog un documento con más ejercicios resueltos para que ustedes ensayen. Jóvenes, feliz día.